El tema va a ser la primicia, las primicias. Y voy a pasar ahora mismo 3 jovencitas que tienen un testimonio que dar acerca de este principio, porque no es un invento de hombres. Y el mismo Adonai, el mismo Dios creador del Antiguo Testamento, es el mismo que se manifiesta en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Para los que piensan que eso nada más del Antiguo Testamento. Así que venga acá a las 3 hermanitas que van a compartirnos un testimonio, uno de los tantos testimonios por poner en práctica el principio de la primicia. Por acá tenemos a la hermana Ingrid, la hermana Maricela, la hermana Edith. ¿Dónde está Edith? Bueno, hermana Ingrid, cuéntanos por poner en práctica el principio de la primicia. Primicia significa lo primero. Amén. Por eso es que hoy vamos a destruir cualquier concepto de idolatría que sutilmente se haya metido en la iglesia, colocando a Dios otra vez en la prioridad de nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Que en verdad sea lo primero para todos nosotros. Así que, mi hermana, cuéntanos uno de esos testimonios impactantes que Dios te hizo a través del acto de la primicia. Buenos días. Aun cuando estaba activa en mi magisterio, los profesores del nuevo régimen, así como nosotros, la pastora pertenece a un antiguo régimen, nosotros pertenecemos al nuevo régimen. Para poder que nos aumentaran el sueldo debíamos ganar un examen. La pastora Eliana hace bastante tiempo, el primer servicio que usted hizo fue en la charquita, estaba yo aún activa. Yo dispuse en mi corazón que si ganaba el examen para ascender, no dije monto, sino que la intención era que si yo ganaba el examen para ascender, yo daría como primicia esa cantidad y así pasó. Yo partí con guiando, no recuerdo la suma, pero se dio. Eso fue estando activo. Cuando ya entró el proceso, porque todos saben de mi pensión y todo, fue un proceso bastante difícil porque los días de los régimen casi nunca nos dan el 100% de la pensión, aun cuando sea por salud. Hay que hacer una cantidad de demandas y todo. Volvieron a hablar de lo mismo esos otros años. Y bueno, yo también dispuse en mi corazón que si salía pues con el 100% daría mi primer sueldo. Y así pasó. Cuando vino la resolución del FOMAC, que es la entidad que nos pensiona a nosotros, la distrito de Cartagena negó la pensión. O sea, Bogotá autorizó y acá en Cartagena negaron la pensión del 100% y pusieron como, rechazaron los papeles. Yo llamé a mi pastora y oramos por eso. Ya la cuestión de poner la primicia ya estaba en mi corazón. Y a la semana respondieron que tenían que respetar, porque si era así, el primer decreto que habían mandado que habían hecho tomar. Y ahí este lado, para los que de pronto trabajamos y recibimos un sueldo, a veces no sabemos cómo sacar la primicia. Yo, anualmente, cuando me aumentan el sueldo, el primer aumento de sueldo que hacen, yo siempre lo doy como primicia. Entonces, como para, no por la casa, sino para que de pronto a veces uno duda, siendo empleado, ¿cómo lo hago? Si por día yo no lo he arreglado así y a mí me ha funcionado, entonces se queríamos practicar eso. Amén. Gloria a Dios. Miren, resulta que hoy en día, nosotros los profesores comentamos este testimonio y muchos no lo creen. Porque el pensionarse un docente muy nuevo, eso es difícil que le den la pensión en 100%, sino un 70%. La señora Luneira, la hermana Luneira está aquí, adictamente pensionaron por columna, ¿verdad? Y no llegaste al 100%, 85%. Y ella es de un régimen antiguo como el mío. Ella es del nuevo, que es más difícil conseguir eso. Ella hizo el acto de la primicia y Dios le permitió ganar ese premio. Entonces, demos un aplauso a Dios, porque esto nada más sucede es confiando en Dios y obedeciendo su palabra. La hermana Maricela, cuéntanos cuál uno, porque sé que tiene muchos. Porque es que la tierra de bendición como tal lo iniciamos en el 2016, la fiesta de primicia y todos los
lo hacíamos. Pero acá, antes del 2016, también ya veníamos haciendo algunos actos así. En la primera predica. ¿Ya tiene cuántos años? Lo de ella tiene 16 años. Escuchen. Fue su primera predica sobre la milicia. Yo no tenía vivienda. Y le dije, Señor, voy a hacer un pacto con esta milicia para que tú me prestes una casa. Porque sabemos que no tenemos nada, ¿verdad? Todo es prestado. Entonces el Señor me prestó una casa, me prestó 2 apartamentos, y creo que voy por este año por la casa finca. Porque me regaló 2 patios, me prestó 2 patios. Entonces este año es con mi casa finca. Eso es puro acto de primicia. Amén, seguimos. Bueno, buenos días, iglesia, bendiciones. Yo tengo algo muy importante que yo siempre digo y he aprendido de la madre que tenemos, y es que la gloria nunca se le puede robar al rey. Porque independientemente de cualquier circunstancia, Dios va a usar cualquiera para que nosotros caminemos en ese propósito que no ha sido establecido por hombres, sino por nuestro rey. Amén. En el 2009, cuando nos mudamos a este lugar, yo creo que muchos se recuerdan que era media parte que estaba, y fue la primera vez que escuché a la pastora Eliana predicar sobre los pactos. Estaba en una situación bastante difícil, mi esposo no estaba, todos recuerdan la situación de mi hijo Jorge, en condición que me lo desahuciaron. Pero cuando nosotros damos, no simplemente por dar, sino porque se revela el dar, no importa la cantidad que usted quiera dar al Rey de Reyes, el Señor mira nuestro corazón, la disposición. Ese día no tenía ni para un pañal, pero Dios conocía mi intención. Ese día Dios la usó a ella aquí hablando sobre los pactos. Y yo le pedí al Señor 10 cosas. Hice mi lista. Ella dijo, hagan una lista. No importa la cantidad. Y solo el Señor y Dios sabemos la cantidad que yo aparté ese día. Y lo primero que le puse fue, Señor, yo no me quiero apartar de tu camino. No importa lo que pase, no importa lo que venga, yo quiero seguir firme, caminando en tus principios, en tu caminar. Y yo creo que he ido sobrepasando y aquí me mantengo a ese primer pacto. El segundo era que mi esposo no tenía un empleo digno. Vivíamos donde mi madre. Y yo le dije, Padre, yo quiero que mi esposo y yo tengamos un buen empleo. Porque cuando tú tienes, puedes bendecir, ¿cierto? Y así fue, Dios se abrió la oportunidad. Bueno, me volé esa parte, pero el segundo era que Él se convirtiera a Cristo. Quizás muchos me dijeron en un tiempo, ¿cómo lo hiciste? Yo no lo hice, lo hizo el Señor, porque yo parté que no quería vivir esa situación que en el momento estaba viviendo, y que si mi esposo me iba a acompañar en el transcurso de mi vida, que Él conociera al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ustedes lo pueden ver, que aquí se ha mantenido, y ese es que está sirviendo el Señor. Mi casa, vivíamos donde mi suegra, luego nos mudamos a la casa de mi mamá, la desplazamos en un cuartito, porque quizás muchos lo ven a uno y dicen, ay, hermana, fulana, pero todos los que estamos aquí hemos vivido momentos difíciles. Y he aprendido de una gran mujer de Dios que me dice, las circunstancias te van a arrojar a saber lo que Dios ha puesto en ti. Y eso hizo el Señor. Pacté con Dios y el Señor me dio mi hermosa casa, porque yo siempre digo, de pronto tiene los cacheticos un poco rasguñados, pero el que entra a mi casa sabe lo que hay dentro de mi casa, el Señor Jesús. Y yo le doy gracias por eso, porque ese día entendí que era pactar con Dios. No es una pérdida de tiempo, nadie se te va a robar el dinero.
porque tú lo estás haciendo con entendimiento y con conocimiento de que lo que tú haces es porque el Padre te provee y te da las fuerzas para levantarte todos los días a un empleo que quizás a veces estamos cansados, a lo que laboramos, a lo que provee Dios al hogar también se cansa la mamá de casa. Pero ese día entendí que era para estar con Dios y me funcionó. Y ahí estamos. Y tengo mi casa. No la quería de 2 plantas, no. Yo no soñaba con una casa de 2 plantas. Yo quería una casita normal. Pero Dios le dio sabiduría al ingeniero que la estaba haciendo y dijo, usted tiene 3 hijos. Ellos están creciendo y hoy en día hay 2 locales que aunque no están en funcionamiento, mi sueño espero en ese funcionamiento porque todavía el plan no termina. Amén. Gloria a Dios, ¿cuánto glorifican a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra, da y se os dará. Y dice que el agricultor siembra con esperanza de qué? ¿Con esperanza de qué? Algún día recoger la cosecha. Nosotros no compramos milagros, pero sí sembramos, ofrendamos, diezmamos y la primicia la damos para los que la practican. Y en la intención de esta enseñanza hoy, estos son 2 domingos que vamos a tener el apóstol y otros apóstoles más compartiendo este tema de la primicia. La intención es que usted sea más bendecido de lo que ahora es y también tenga testimonio así como estas hermanas. Yo sé que por ahí hay más testimonio, pero no nos alcanza la mañana. Entonces cuando Dios te pide es porque Él te quiere dar. Y en un mes de enero que dice todo el mundo que el mes de enero es bastante quieto, bastante escaso, Dios dice que Él hará salir agua de la peña y hará florecer en el desierto. Entonces, el tema se refiere a la primicia. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por estos testimonios. Gloria a Dios. Bueno, como dijo una de las hermanas, hace en el 2016, esta enseñanza que tengo hoy aquí, precisamente la desempolvé porque esto es del 2016. Después de 10 años es que me atrevo a predicarla aquí completa. Hasta el Señor me permita. Pero antes, 2016, 2009, como decía una de las hermanas, ya fue la primera vez que aquí empezamos a hablar de pactos, de siembras, porque Dios es un Dios de pacto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, en Babilonia adoran imágenes humanas, pero en el reino de los cielos no hay lugar para estrellas, solo para la estrella de la mañana y el sol de la justicia, que es Jesucristo. Cristo es la estrella de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y por eso a Él toda la gloria. Estos testimonios gracias a Él, porque sin Él el Padre no nos suelta nada. Él dice, y pidan todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se lo dará. Porque a veces estamos con escasez y con tanta miseria, aún cristianos? Porque si tienen un Dios vivo, un Dios que es dueño del oro y la plata, ¿por qué tanta escasez? Porque muchas veces porque no se está cumpliendo, obedeciendo la palabra. Amén. Podemos orar, podemos ungir, podemos echar fuera demonios para que se vaya la escasez, pero esa no se va a ir literalmente si no obedecemos lo que Dios dice. Dice, da y se os dará. Amén. Hay gente que ora bastante, que ayuna bastante, pero ¿por qué está en escasez? ¿Por qué está en tanta miseria? ¿Por qué no tiene ni una buena cama? ¿Por qué no tiene una casa? Porque no estamos obedeciendo lo que Dios dice. Y para que Dios pueda bendecir, hay que sembrar. Eso póngale la firma, eso no tiene más nada. Eso no es brujería ni hechicería. Cualquier brujería se derrumba cuando usted hace el acto de dar a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Así que Babilonia es el sistema del mundo. En el tiempo de Nabucodonosor, Babilonia fue donde llevaron exiliado a Judá, al pueblo de Dios, a los judíos. Lo llevaron exiliado a Babilonia. Babilonia reinaba un tipo que se llamaba Nabucodonosor. No le voy a leer esa historia hoy, sino para repetirle que en ese lugar donde había tanta idolatría, es como cuando un chico
cristiano entra por primera vez a una universidad donde hay tantas malos hábitos como también buenas cosas. Pero el que no esté preparado, el que no se le tenga revelado quién es Cristo, cualquiera cae en ese sistema educativo, hablando de la universidad. Por eso muchos jóvenes que estuvieron firmes cuando eran niños en la iglesia, en la escuela sabatina, cuando llegan a la universidad o bachillerato, para abajo, porque no soporta la presión de Babilonia. Babilonia es el sistema del mundo, la costumbre y todo lo que ellos siguen. Entonces, en ese lugar había unos 3 jóvenes, Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos hicieron un pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Los pactos no solamente se hacen con plata, los pactos también se hacen con palabras. Anoche le predicaba yo a alguien que conoció bastante a la vieja Eliana y sabe de dónde Dios me sacó. Y esa persona yo anoche le estaba predicando y yo le decía, ¿cómo yo me voy a dejar de Dios? Si Él esto y esto. Mejor, yo hice un pacto con Dios un día en mi habitación, al Adonai, al Dios vivo, al Dios creador. Yo le dije, si yo voy a estar en la iglesia, escuche esto cristianos, los jóvenes, las mujeres solteras, aún los casados. Señor, yo invité a mi cuarto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a ese Dios Adonai, al Dios Todopoderoso, arrodillada en mi cuarto, yo sola, Daisy tenía como unos 3 años de edad. Y yo empezando el evangelio, yo hice ahí un pacto, sin plata. Porque otra vez te digo, los pactos no solamente se hacen con dinero. Y le dije, Señor, si yo voy verdaderamente a ser evangélica, yo no quiero ser una evangélica más, que ande con las faldas largas, la Biblia debajo del sobaco o de la alcira, y acostándome con el uno y acostándome con el otro fornicando, porque para esa gracia me odian en el mundo. Son un pacto. Y le dije, y si tú ves que me quiero deslizar para lo que era la vieja Eliana, quítame la vida, porque ya ni miedo le tengo a la muerte. Así le dije al Señor. Y anoche recordaba eso a alguien que conoció a la vieja Eliana. Entonces, Dios es un Dios de pacto. Daniel estuvo en la misma Babilonia, donde no había ningún padre de él, ninguna mamá de él. Ellos fueron raptados, secuestrados y llevados al palacio del rey. Y tenían que servirle al rey. Y tenían que ver cómo adoraban las imágenes. Y él tenía que estar al servicio de alguien tan idólatra. Y en una habitación donde todo el mundo, un lugar donde el sexo era a la luz del día y había mucha depravación. Y aunque Daniel y sus amigos veían todo eso, ellos se comprometieron con el Dios vivo, que no caerían en las mismas prácticas de Babilonia. ¿Están entendiendo eso? Y Daniel se mantuvo firme, tanto que lo echaron a sus amigos, ¿verdad? Lo echaron a una candela, a un horno de candela, porque le dijeron al rey que no querían adorar a la estatua, sino que se arrodillaban a adorar a un Dios invisible. Aleluya. El que cree en el Dios invisible no practica pecado. Porque aunque esté donde esté, yo estuve, ahora en diciembre tenía más de 15 años, profe, que están aquí, yo no iba a esa fiesta de sindicato. Porque ahí sí, hermano, ahí son contados con los dedos los profesores cristianos. Y yo tenía años que no iba a esa fiesta. Y fui, con motivación de mi esposo, su permiso, no aceptar, tenía que ir sola. Y con la misma boleta con que uno entraba para reclamar comida, también podía reclamar una, pero no de vino suave, sino whisky. Y yo le di al tipo, a mí no de whisky ni que hecho cuarto. ¿Qué le daba whisky a mí? Yo lo veo. Y entonces, algo así sea a la casa, si quiera un ron compuesto, pero llévese su whisky. Yo no voy a llevar nada. Porque, aunque me lo den regalado, he estado en lugares, en congresos de la universidad, cuando estaba estudiando todavía mis especializaciones en el Valle, repartían la cerveza en lata gratis. Ahí no estaba la pastora ni mi esposo, no estaban ustedes. Estaba solamente con una balunquera que me
empecé con nombre no cristiano. Y ella me decía, pero si aquí no está Eufemia. Y es que no está Eufemia, pero está el Dios que me ve. Y ahí no me ven ninguna cerveza. Y me voy a hospedar en la casa de una pastora, porque siempre busco al cristiano. Y este diciembre me quería meter un whisky, una botella de whisky. Yo no voy a whisky, no la daré. Ya. Porque yo temo más al Dios que no se ve que a los que se ven. Amén. Entonces Daniel se mantuvo firme en sus amigos. Echaron en el fuego para que se quemaran porque estaban violando, no querían obedecer el mandato del rey, del sistema del mundo. Babilonia y Nabucodonosor simbolizan el sistema del mundo que está brindando del mundo hoy, en que se mueve el mundo hoy, eso es Babilonia. Ellos prefirieron que lo quemaran vivo, pero no iban a desobedecer a su rey, al Dios vivo. Y ningún pelo de su cabeza se achicharró. Dice que veían otro más que estaba ahí. Cuando el rey vio que no se quemaban, él quiso meter la mano para ver si el fuego estaba artificial y se quemó la mano él, pero lo que estaba adentro no se quemó ni un cabello. Porque dice la Biblia que los que han nacido de Dios, ¿qué pasa? El maligno no los puede tocar. Y el que ha conocido a Dios no practica el pecado. Y Daniel se mantuvo consagrado a sus amigos también. Entonces, eso es Babilonia. Babilonia te ofrece muchas cosas. Y en el mundo hay muchas estrellas. Iglesia de Cristo. Nosotros, ninguno de aquí, ni la pastora, ni el apóstol, ninguno aquí, ninguno, ni yo, ni nadie. Ninguno somos estrellas. El único estrella se llama como Jesucristo. Como decía el apóstol en la enseñanza pasada, que con un equipo de fútbol, a veces cuando hay muchas estrellas, pierden más rápido el partido. Porque todos quieren lucírsela, haciendo pases individuales. Pero cuando el uno que sabe cómo es la jugada, se la pasa el otro, hacen equipo, hacen una jugada en equipo y meten el gol. Así es. Amén. Entonces, en la iglesia no hay estrellas, solo Jesucristo es el único que debe brillar. ¿Qué entonces, por qué la idolatría hoy aquí en esta enseñanza? Dice que la idolatría es todo lo que se honra y respeta más que a Dios, y cuando dependemos de algo o de alguien más que de Dios, eso es idolatría. Y a veces muchos en la iglesia se chocan cuando uno dice que la iglesia es idolatría. No te molestes, es que no te enojes, como decía el chavo. No te enojes. Examíname, oh Dios, y mira si en mí hay idolatría, que es lo que debemos decir cada uno. Porque idolatría es cuando usted respeta más a alguien, aún en la misma congregación, o en tu casa, o en el empleo. Si obedeces más a esa persona más que lo que Dios te dice, está idolatrando. Amén. Amén. ¿Es así o no así? Ay, no, pastora, yo no voy a decir nada porque yo no quiero hacer que la hermana ni con pinche. Estás idolatrando, idólatra. Arrepiente. Iglesia, arrepintámonos. Desde ayer en el ayuno estamos pidiendo perdón. Porque prefieren mejor guardar el secreto de los amigos, del compinche. ¿Oíste? Desagradando a Dios. Puede ser hasta mi mamá, y yo se lo dije a mi mamá, lo siento mucho, pero la Biblia dice que esto y esto, y le partí todos los hijos. Le gané una pelea de un grado cuando estaba empezando. Pero así sea mi mamá, no puede estar por encima de Dios. Ni yo misma. Yo le dije a alguien estos días, cuidado, a mí no me digas chisme, porque el día que yo hablo todo, digo todo lo que tenga que decir para cuidar el testimonio de la iglesia. Porque aunque sean mis hijas, lo puro es puro y lo profano es profano. Tú sigues sí, tú no, yo no le escondo pecado a nadie, y que Dios me guarde el corazón. Porque el día que yo guarde un pecado de usted, y que para que usted no se aleje de mí, y que para que no
quiénes no. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y yo le dije a alguien, a mí si me va a hablar de algún hermano de la iglesia, vamos a hablarlo delante de la pastora o por lo menos de mi esposo, pero solo no, porque ya se vuelve chisme. Los pastores estamos para escuchar y para ayudar a resolver cosas, para que se deje corregir, porque esa es otra. Pero si no, entonces no podemos hacer nada. Entonces, porque si guardamos, escondemos cosas, estamos idolatrando a esa persona. Estamos idolatrando. Otra cosa es que hay asuntos que se hablan es con las autoridades y ahí se determinan cosas, ya esa es otra cosa. Pero no guardemos pecado de nadie, porque aún Daniel y estos amigos que estaban seducidos por tanta situación en Babilonia no cayeron, ni porque el rey lo estaba amenazando a muerte. Entonces dice que muchas veces Babilonia se mete en la mentalidad de la iglesia, cuando inconscientemente también admiramos a hombres y mujeres que Dios usa y dependemos de ellos para acercarnos más y que a Dios. Estamos haciendo como los católicos, y perdonen los católicos que están escuchando. Nosotros creemos que el único intermediario entre Dios y los hombres se llama ¿cómo se llama, Pastor Daniel? Jesucristo. No es María ni es Santa Bárbara, es Jesucristo. Entonces hay gente que en la iglesia, cristianos que en la iglesia, están admirando más a hombres, a mujeres de Dios, que Dios usa, sí, es verdad, pero a veces terminan poniendo más la confianza y dependen más de esa persona más que del mismo Dios. Mira pues, y ahí estamos idolatrando. Así que cuidado con eso, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es que ni de mí, porque yo confío en Dios y dependo de Dios. Somos instrumentos nada más, pero si yo voy a poner a usted que dependa de mí, imagínate, ni yo misma puedo con mi mismo problema. Lo que hacemos los pastores es direccionarlo, darle consejo, ayudarlo en oración, pero la dependencia tiene que estar en Dios. Él dice que, pero no hay intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y para si usted lo quiere confirmar en la palabra, Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 para que está anotando, porque hoy vamos a anotar bastante citas, porque hay una sola que sí quiero leer. No podemos pretender que la idolatría acerca de las imágenes, los ídolos falsos, los dioses falsos, no pretendamos que esos son los que deben caer, de eso que nos vamos a deshacer, no solamente de eso, porque hay cosas en las que nos estamos postrando más, en las que estamos esforzándonos más que en las cosas de Dios. Hay una línea muy delgada entre respeto e idolatría. Una cosa es el respeto y otra cosa es la idolatría. Cuando tú respetas, tú honras, pero si tu respeto te lleva a deshonrar a Dios, ya se convirtió en idolatría. Porque Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. El día que usted respete más al marido, al amigo, al compinche, más que a Dios, más que a obedecer a Dios, caíste en idolatría. ¿Estamos entendiendo eso? Porque hay una línea delgadita entre lo que es respeto y lo que es idolatría. Y también hay gente que a veces no es que respeta, sino que tiene miedo. Cuando usted tiene miedo a que la pastora no me vea, que el hermanito no me vea, usted no está respetando a Dios. Usted tiene miedo a los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí no se trata de miedo, de hacer las cosas por miedo, sino por honra. Y el que sabe quién es Dios lo va a honrar. Y como dice el gran mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, por encima de todas las cosas, y todas las cosas por encima del marido, por encima del compinche, por encima del vecino, por encima de mí misma. Tengo que amar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero hoy en día hay padres de familia que por tanta
¿Sigo o mejor me bajo de aquí? Diga. Dios hoy tiene que derrumbar mucha idolatría en su iglesia. ¿Cuánto dice amén? Porque para hablar de primicia, que significa el primero, lo mejor, el primer lugar, la prioridad, hay que derribar la idolatría. Amén. Porque en algún momento, hasta inconscientemente, sin darnos cuenta, caemos en esto. Entonces, contarte que los hijos no se vayan de la casa, contarte que los hijos no se molesten y te digan que tú sí eres la mejor mamá, que tú sí eres mi amiga, que tú sí eres mi amigo, porque mi mamá me tapa, porque mi papá me tapa, porque mi compinche me tapa, por eso yo en lugar le comento todo a ellos. Ellos son mis amigos. Vea que te tapa el diablo, pero yo no voy a tapar nada. Y usted, como hijo de Dios, dígale, diablo, yo no soy cajón de nadie. Aleluya. ¿Es así o no es así? Yo me sorprenderé en estos días con alguien así. Yo lo siento mucho, no es nada contra usted, mi hermana, sino es que yo aprendí una cosa. Porque del lugar donde Dios a mí me sacó, no fue cualquier lugar. Dios me sacó de la misma muerte. El día que me estaba dando en la playa, y cada vez que yo me quiero deslizar, el Espíritu Santo me recuerda, ojo, porque eso es un pacto ahí en el mar. Un pacto del mar, y ni siquiera yo conocí a Cristo como hoy lo conozco. Y le dije, Señor, si me dejas vivir, voy a cumplir con algo que no he cumplido. Entonces tuve un hermano de la iglesia que va a hacer a mí perder el propósito de mi vida, aleluya. ¿Quién vale más para ti? ¿O Dios o los hombres? Iglesia, ¿a quién vas a obedecer más? ¿A Dios o a los hombres? ¿Al sistema de Babilonia o a Dios? Porque es más fácil madrugar para irnos para la universidad y no está malo, para irnos para el trabajo no está malo, pero ¿cuántas madrugadas ha estado en la presencia del Dios vivo? Hoy por hoy yo me levanté en una iglesia donde los ministerios no servían cualquiera. Para servir en un ministerio en esta iglesia, eso teníamos que estar ahí en el frente de batalla. Si el ayuno era hasta las 2, hasta las 2. Si el ayuno era hasta las 3, hasta las 3. Y no iba a servir donde yo quería, sino donde Dios me mandaba. Pero hoy en día en la iglesia se está metiendo un sistema del mundo que parece que lo contrataran para un concierto o para un show que ya terminaron de ministrar y si es posible se salen del culto y se van. O si no, yo no puedo porque yo estoy muy ocupada. Oye, es un privilegio servir a Dios vivo, ¿sabías tú eso? La hermana, aquí hay hermana, Beltranes, Batista, eso de la vieja guardia, que ellos saben lo que yo estoy hablando. Y no era donde usted quería, era donde el líder dijera. Aquí hay gente que menospreciaron irse a Estados Unidos como la pastora Beltrán, Clara. Ella estuviera en Estados Unidos. Pero ella comenta de que no se fue, que ha podido tener un mejor estilo de vida hablando materialmente, pero no lo hizo solamente por no dejar sola a su pastor. Y Clara no era pastora en ese momento. Ay, la pastora Eugenia tampoco era pastora. Ni líder, y ya había un grupo de gente que la respetábamos y obedecíamos. Bueno, algunos llegaron primero que yo, como si ya yo fuera la pastora. Eso es por revelación. Cuando aquí vienen a hablar mal de un pastor o alguien quiere criticar a un pastor de los antiguos, a un líder antiguo, espérate. Si tú supieras lo que está en tuvo que menospreciar. Pastor Daniel tuvo la oportunidad de estar en una gran empresa. Y no era fácil la vida de este varón. Y menospreció ese empleo solo para agradar al Dios vivo, porque si se metía en una de esas empresas, ¿qué iba a hacer de su llamado? Yo no le estoy diciendo que no trabaje, que no se capacite, sino que aprendamos de la fe de los primeros, de la obediencia de los primeros. Porque si Dios no hace, en vano haríamos nosotros. Pero hoy en día mucha gente se da el lujo de que si vienen bien y si no adoran bien y si ministran bien y si no lo hacen bien, y yo no sé dónde van ellos. Eso es idolatría. Porque si a mí mi dueño me dice, yo no estoy preparada no me preparé supuestamente para predicar. Y si mi líder me
porque tenga temor, sino porque no le dio la gana. Y hay que estar preparado en todo tiempo. Y así cualquier ministerio. Si Dios es tu dueño, usted tiene que estar preparado en todo momento para toda buena obra, como dice la palabra. En el mundo es que sí le salen con grosería a los jefes. Le dicen al jefe que no quieren estar más ahí y cara de no sé qué y le dicen malas palabras. Eso es en Babilonia. En Babilonia es que le faltan el respeto al jefe, al patrón. Y en la iglesia no debería haber esa actitud. Amén. Entonces dice, después de que se aparece, después de que le hablé de que hay una línea muy delgadita entre respeto y la idolatría, con respeto yo le puedo decirle la verdad o algo que no me parece a mi pastor. Con respeto. La Biblia dice, al anciano corrígelo como a tu mamá, como a tu papá. ¿Es así o no es así? Y ancianos son todos los líderes, pastores, los pastores, la gente que tiene un alto responsabilidad en la iglesia. Yo no le puedo hablar con cualquier grosería, porque eso no lo aprueba mi dueño. Y si Dios es tu dueño, Él se lo está recordando. Iglesia, ¿de dónde hemos caído? Examinémonos de dónde hemos caído, porque es una línea delgadita para aquí en Malta. A veces nos adoramos hasta nosotros mismos. Con tal de que mi imagen no se dañe, yo no voy a decir nada. Con tal de que mi imagen, que crean que yo, ¿cómo voy a confesar tal cosa después que van a pensar de mí? Te está idolatrando tú mismo. Porque ni tú mismo debes guardarte cosas que sabes que a Dios no la dan. Amén. Entonces se necesita madurez en la gente para saber correr más hacia Dios que a los hombres y a las mujeres que reflejan la gloria de Dios. En estos días, también una persona allá en las Chaquitas, estuve por allá, y decía, ella no es cristiana. Me dice que solo va a volver a venir a la iglesia si alguien que conoció que Dios lo usa mucho en milagros. Si en algún momento esa persona viene, ella viene. Entonces, las dos cristianas que estaban ahí la agarramos por delante. O sea, que tú no estás por Dios, tú no estás buscando de Dios, sino a la persona. Y resulta y pasa que ahí que está, Dios puede hacer milagros y va a usar el que sea. Dios puede profetizar, Dios puede hacer que el cojo se levante, Dios puede hacer que el pacto de primicia te funcione como estos testimonios, pero no es ni Eliana, ni es ningún hermano, ni es ningún ministro que vino de aquí o de donde sea. Dependemos de Dios, porque lo contrario se vuelve idolatría. ¿Cuándo están entendiendo eso? Y yo le decía a esa mujer, pues, si esa persona más nunca viene a este pueblo, entonces usted nunca va a llegar a la iglesia. Entonces aquí no tanto es que llegue a la iglesia, sino que conozca a Cristo. Entonces para cualquier predicador desde mí, siempre le digo a la gente, no pongan la mirada en mí, sino en Cristo, porque hasta yo le puedo fallar. Y que Dios me guarde. ¿Cuánto dicen amén? Jesús enseñó que en su reino el que muere es el que vive. Repita conmigo, el que muere es el que vive. Y el que pierde, dígalo fuerte, y el que pierde es el que gana. Y es mejor dar que recibir. Eso lo dice el reino de Dios. Eso lo dice Jesús. Pero en Babilonia dice, el que da lo que tiene. Eso lo dice Babilonia, eso no lo dice Jesús. Amén. Entonces, hay una satisfacción poderosa en la generosidad. Miren, hay gente cuando a ti te gusta dar y al que no le gusta dar y quiere tener, tienes que dar. Aunque te duela, y a veces lo que más te duele es lo que más Dios te está pidiendo, porque son ofrendas de sacrificio. Y las ofrendas de sacrificio, como decía la hermana Edith, que ella no tenía ese día ni para el pañal, pero como ella recibió la palabra, ella creyó la palabra y obedeció a la palabra de dar, y Dios le soltó la bendición. Esas ofrendas que a ti te duelen, esas son las que más Dios te está pidiendo. Entonces, hay gente que lo que más le cuesta es lo que más Dios le va a pedir. Y dice que la gente que le gusta dar, o cuando usted da, usted siente como una adrenalina, ¿no? ¿Cuánto han experimentado eso? Cuando usted da con amor a alguien, usted siente como una alegría. ¿A cuánto le ha pasado?
generosidad. Y Satanás lo que le quiere robar a la iglesia es eso. Por eso que hay muchos cristianos aburridos, que están desanimados, que están aburridos. Oye, haga la gran comisión y se quita la aburrición. Porque cuando uno sale a las calles, yo puedo tener problemas de sed. Yo tenía muchas dificultades cuando inicié en el 2000. Y en el 2001, me metí en el Ceibal a ayudar a la hermana Aida, que todavía era la pastora tampoco. Y después en el 2003 me metí allá en Tierra de Bendición. Y cada vez que yo me iba a la calle a predicar, sentía esa adrenalina, ese gozo, porque el dar la palabra, el dar a otros lo que Dios me dio, eso le trae gozo al cristiano. Así que está aburrido porque quiere. Diga conmigo, aburrido el diablo. Entonces, hacer la gran comisión también es dar, porque dar no solamente es el plan, pero que quiere que Dios lo bendiga en el sistema financiero, eso es con plata, eso no es con más nada. Porque hay muchos predicadores excelentes, pero están en ruina. Porque le falta el otro ingrediente de dar los diezmos, ofrendas, que es lo más básico, y muchas veces no lo están haciendo y por eso hay tanta escasez. Dice, en Babilonia te quieren robar el gozo, este gozo de dar. Que Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero Dios, Jesús vino para dar vida y dar todo en abundancia. La escasez no es de Dios. Sí es necesario pasar por escasez, pero llega un momento que eso se tiene que acabar, porque lo de Dios es un proceso y es por un tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Si no, pregúntenle a los que hoy en día están tan bendecidos y los que lo conocieron cuando no tenían ni una casa donde vivir. Y aquí hay muchos. Entonces, Cristo vino a cambiar la vida por completo. Dice que una vida que de abundancia es más que vivir bien, es tener más de Dios para siempre tener más para compartir con otros. El que no, yo estoy en abundancia porque tengo casa, porque tengo carro, porque tengo negocio. Pero eso es bueno. Pero la verdadera abundancia es que tú, así como tengas las cosas materiales, tengas también presencia de Dios, tengas palabra de Dios, tengas amor por Dios, porque esa es la verdadera abundancia de la que habla Dios. Dice que de su interior correrán ríos. Aleluya. Correrán como ríos de agua viva, esa pasión. Y es como una candela que tiene en los pies, que tú no sabes quedarte quieto, porque cuando tienes la pasión por las almas, camina, caballuca de punta a punta, al sol caliente, a la hora que sea, porque quieres entregarle lo de Dios a alguien. Aleluya, esa es la vida de abundancia. Es que yo soy profesora licenciada y tengo muchas especializaciones. Para la gloria de Dios estuve en el último nivel del antiguo régimen, desde 2011. Ya yo no tenía que estudiar más nada porque llegué a lo último que podíamos llegar ahí. Pero ni eso era el gozo mío de la salvación, ni eso es la abundancia. Porque aunque hay gente que entre más tienen cosas materiales, están más aburridos, están amargados, están desanimados. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad es vivir la palabra de Dios. La verdadera felicidad es que tú compartas con los otros. La verdadera felicidad es que tú evangelices, es que tú adores, es que tú sirvas. Esa es la verdadera felicidad. Aleluya. Y si quedamos en las tablas, desde el polvo donde caímos, desde ahí nos levantará Jehová. Ebra la masica la lama. Y dice, la generosidad le cae a la boca a Babilonia. Quiere callarle la boca a los que hablan mal de la iglesia, de los pastores, porque diezma, porque ofrenda. ¿Usted quiere callarle la boca a esa persona? Obedezca la palabra. Un rector, el primer rector que yo tuve, cada vez que llegaba a internet, Eliana, ya pagaron, me imagino que vaya a ver la plata a la pastora tuya que tiene ahí en Bayú. Porque yo trabajo allá en la cama. Y yo dije, sí, ¿y qué? Y ahora lo voy a hacer más rápido. Porque así que se le cae la boca a Babilonia, a los chismosos, al diablo, se le cae a
voluntad de Dios. Cada vez que se me tome decía, ya pagaron, ya vas a llevar, ya dieron las primas, ya dieron las cesantías, ya me imagínate y que, porque cuando yo estaba perdida en mi problema, que me estaba volviendo loca porque tuve una parálisis facial, bueno, mis problemas que me hizo llegar a Cristo, cuando yo estaba en mi problema, acuérdate que ni tú ni nadie me ayudó, el único que me ayudó fue el Dios vivo, y por él es que yo diezmo, por él es que yo ofrendo y por él es que yo le sirvo. Y así le callaba la boca a todos los que hablaban mal de mí. Y ya ni me dicen nada. Entonces dice, habla de fe, la verdadera generosidad, certeza, el verdadero cristiano que va en contra del sistema del mundo, se mantiene en la fe, la certeza de lo que todavía no veo, pero creo que lo voy a recibir. La hermana Ingrid no estaba viendo que ella le iba, ni siquiera sabía que ella le iban a pensionar porque todavía no le había dado el problema de la garganta como tal, ¿verdad? Y ella ya estaba creyendo la palabra que quería pactar con Dios para que quería tener un mejor salario. Pero vamos a ver que después vino la gran prueba, pero ya ella había hecho un pacto con Dios. Y ella todavía no había dado su primicia, la verdadera primicia que le había pactado con Dios, y Dios le ganó el pleito. Y esa es una cosa tremenda, tremenda, porque hay decretos y decretos nuevos que han querido tumbarlos. Porque aunque el alcalde lo haya firmado, a veces aparecen unas leyes locas que quieren derribar lo que ya el otro logró. Entonces, pero cuando eso tiene la firma de Dios, puede levantarse el que sea, pero eso no te lo va a quitar nadie, porque lo que Dios te da, nadie te lo va a quitar. Esa es la garantía de obedecer esta palabra de parte de Dios. En cuanto al dar, salimos de Babilonia cuando no nos movemos por el sistema del mundo, sino por la verdad que está en Dios. Y eso está en Juan 20:29 para el que quiera leer esto en su casa. Juan 20:29. Usted salió de un mundo pecaminoso para tener una vida diferente. Babilonia contamina la tierra y a los seres humanos con su seducción, con su pecado, su avaricia, la envidia, el amor por la apariencia y la riqueza, el comercio y todo lo que puede apelarlos, los instintos más bajos del hombre, aquellos que le cogen el gusto a Babilonia se arruinan a sí mismo y a todo lo que tocan. Hay gente que estuvo en la iglesia, que estuvo en Cristo, que fue miembro de la iglesia y se dejaron seducir tanto por el amor a la riqueza que hoy en día ni aquí ni allá se dejaron arrastrar por Babilonia. No, pastora, no voy a poder venir los miércoles, nada más los domingos, porque tengo que trabajar también los miércoles. Bueno, está bien, mi hermano, no se pierda los domingos y procure tener intimidad con Dios, ese es el deseo. Después el jefe que está gobernado por un babilonio te dice, mi hermano, para ver si trabaja este domingo, pero no van a hacer todos los domingos. Y ahí sutilmente, el tal hermano ni se congregaba ni miércoles ni domingo y dejó de venir ayuno, dejó de oración, dejó la vida de congregación y terminan en donde, en el mundo. Esa es la seducción de Babilonia, ese es el peligro. Los que antes no tenían un buen negocio, Dios se lo proveyó y el negocio lo fue envolviendo tanto que ni siquiera ya tienen tiempo para congregarse. Y me va a decir usted que no hay idolatría en la iglesia. Amén. Porque puso hasta su negocio por encima del que se lo dio. Y eso es peligroso. Aquí hay gente que sabe lo que estoy hablando. ¿Dónde está esa gente aquí? Amén. Amén. Entonces, hay gente que en vez de enamorarse más de Cristo y de la vida en congregación, en la iglesia, se alejan más, se enamoran más de su talento. No, yo soy bueno en mi trabajo, yo soy bueno en mi negocio. Si tengo tiempo voy a la iglesia. Perdiste el primer amor por Dios. Eso es peligroso. Hay gente que es impresionante ver cómo Dios anhela tanto a sus hijos, que lo busquemos, que busquemos su presencia, que el mismo Dios a veces permite
Saúl estaba buscando, antes de ser rey, la burra de su papá. Y Dios lo estaba buscando a él para ungirlo. Entonces muchos nos quedamos buscando la burra, buscando la papa, buscando la comida. Si yo no trabajo, no como. Y Dios te está buscando a ti. Tú estás buscando la comida, Dios te está buscando a ti. Y a mí. Amén. ¿Estás entendiendo? Y te lo está diciendo una persona empleada. Otra vez digo, yo no estoy diciendo que no trabaje. Te lo está diciendo una empleada y una comerciante, porque soy comerciante y empleada. Y ama de casa. Y pastor, evangelista, misionera. Ay, pastor, ¿y usted cómo hace? Adoro a Dios, busco a Dios y Él me guía. Amén. Porque mi prioridad es Él. Para la gloria de Dios. Dios nos saca de Egipto, del mundo, del pecado, pero nosotros muchas veces regresamos al sistema de Babilonia, del mundo. Babilonia no existe físicamente, sino que es un sistema espiritual, satánico y demoníaco, donde muchos grandes predicadores terminaron allí, esclavos en Babilonia. Hay alguien que dice que las 3 jefes más peligrosas que persiguen a un predicador, a un ministro de Dios, entre esas está la fama y la falda. Grandes hombres de Dios que por una falda se fueron detrás de la falda y fue el ministerio. O si no, se metieron en el mundo de la fama y adquirir más y querían más cosas materiales y tengo este negocio, ahora quiero tener el otro y fueron dejando su llamado en el ministerio. Entonces hay que tener un equilibrio. Amén. Amén. Y dice que el ser humano cuando se alinea a Dios es una puerta del cielo donde quiera que vaya. Por eso en Génesis 4:20, hablando que el reino de los cielos dice es mejor dar que recibir. Esto no lo entienden los de Babilonia, no entienden eso. Ellos no entienden cómo es que hay que, por qué yo tengo que dar que bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué se lo voy a dar yo a ese hombre o a esa mujer? Los del mundo no van a entender eso, pero los hijos del Dios vivo, ¿dónde están? Levanten su mano. Levanten su mano, ¿dónde están los hijos del Dios vivo? Usted entiende y sabe el por qué diezmamos. Y si no lo está haciendo, arrepiéntase, porque le está robando a Dios. Porque en Babilonia y en el mundo ustedes no entienden eso, y por eso ellos lo hacen si quieren. Pero nosotros sabemos lo que dice Génesis en el capítulo 14, 20. Vamos a ver qué dice Génesis 14, 20. Aleluya. 14, 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tu enemigo. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. De todo. Porque a Abraham nadie le predicó acerca del diezmo. Abraham no fue a ninguna iglesia, porque todavía no existían las iglesias, congregaciones como tal. Y Abraham se le reveló tanto que todo lo que él tenía era gracias a Dios. Y sacó la 10ª parte sin que nadie lo obligara, porque esto no es por obligación, esto es por revelación. Y lo hacen los que aman a Dios y lo tienen en primer lugar. Si Dios está en el primer lugar de tu vida, usted no deja de diezmar. ¿Escuchaste eso? Porque si Dios es primero, usted lo primero que va a sacar es el diezmo. Cada vez que usted le paga. Porque usted va a decir, es que yo, mi vida, mi inteligencia para trabajar, la recibo de Dios y por eso Dios, yo aquí tiene mi diezmo. Tu diezmo, porque no es mi de uno, es de Dios, la misma parte. Y el diezmo es comparado con el árbol del Edén, del paraíso del Edén, que Dios le dijo a Adán y Eva, puedes comer de todo, cómete de todo lo que está aquí, pero no me toques ese árbol que está aquí en medio. El diezmo es comparado con el árbol que estaba en el medio del pueblo. El que lo toque se muere. Exactamente. Ese árbol es nada más exclusivo para Dios. Nadie lo podía tocar. ¿Y cuánta gente de la iglesia, Dios mío, hemos tocado y retocado y manoseado ese árbol? Y hasta se lo han comido. No, Señor, da un permisito, yo
Ahí está. El uno dio 10.000 pesos, así como yo lo vi. El uno dio 10.000 pesos. Le decimos la verdad porque... Súbase el micrófono para que Tenemos el reclamo de lo que se comprometió, que él comprometió que no teníamos el terreno todavía, no habíamos comprado la terreno. Hicimos el reclamo de lo que él se comprometió que iba a dar por la venta del terreno y no lo dio nada. Después un día con un billete y por el día que con la multa y lo echó una bolsita para que vean que luego 10.000 pesos. Antes se quedaron comprando la vida. Y luego también yo, ore para que lo hizo me compré ese terreno, voy a ayudar para tampoco. Todos se enfermaron. Uno se puso a mujer nueva, se lo dio para Cartagena, le quitó un poco, le quitó una casa en Cartagena, luego se llegó y se enfermó y se murió. Y luego también se enfermó y también se murió. Y antes de morirse, me contó la nieta, la que crió, que antes de morirse se tiró, se fue a niña, se tiró a la hospital, dijo, dile a los hermanos en esto que me perdonen. Y después se murió. Así es. Eso es peligroso. Eso es un pacto con los hombres. Oigan, hay un pacto que sin decir con palabras literal ya usted se comprometió con Dios. El día que usted dijo, Señor, yo te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único dueño y Señor de mi vida, amén, usted estaba pactando con Dios, que todo su ser ahora le pertenece a Dios. Y de cada persona que hace esa declaración de fe y no cumple con lo que el dueño le está demandando en su palabra, eso es peligroso. Porque así como esos dos señores que pactaron con Dios, pidieron a la iglesia, oren, y aquí bastante que piden oración. Cuando ya venden la casa, cuando venden el terreno, ni se acuerda. Y aquí hasta se van de la iglesia. Y fíjate tú que esos dos señores, después que se ganaron su bendición, pusieron a la iglesia a orar, vendieron lo que vendieron y no dieron el diezmo, ni siquiera el diezmo, la parte que era para Dios, donde iba a reconocer, gracias Señor, porque realmente esa tierra no era mía, sino tuya. Y la historia de Ananías y Zafira, que fueron dos cristianos, ya en la iglesia primitiva, ahí ya sí había iglesia como tal, una congregación, donde Pedro era el pastor, ¿cierto? Era Pedro, el pastor de esa iglesia, el apóstol Pedro. Y vendieron una propiedad y se pusieron la pareja, ojo a la pareja que están aquí. Si la pastora te pregunta, si el pastor Pedro te pregunta, ¿por cuánto vendiste? Dile que por tanto vendimos. Porque cogieron y no dijeron la verdad por cuánto. Oye, si vendieron eso por 100 millones de pesos, ¿el diezmo cuánto era? 10 millones. Porque el diezmo de 100 son 10 millones de pesos. Eso le duele hasta la pezuña ya del dedito a mucha gente. Y si a mí te duele la pezuña del dedo de dar 10 millones en un diezmo de 100 millones de pesos la bendición, entonces acuéstate a dormir que ande durmiendo, porque nunca vas a tener esos 100 millones. Porque Dios le da al que siembra. Y si usted no es capaz de dar un diezmo ni siquiera de 100,000 pesos cuando recibe 1 millón, ¿cómo vas a ser capaz para dar 10 millones cuando recibas 100 millones? ¿Es así o no es así? Y Ananías y Zafira mintieron. Le dieron una mentira a Pedro y no dieron la verdad por cuánto vendieron. Y por eso dieron lo que no era de diezmo. Y se murieron, lo sacaron con los tiempos de cecito, por delante. Y le dio Pedro cuando murió primero el hombre, ¿verdad? Ananías murió primero. Y después Zafira. Dios, así como sacaron a tu marido, de aquí también te van a sacar de esta. Ojo, iglesia, que pueden volver los tiempos a Ananías y Zafira. Pueden volver por alcahueta, por estar cubriendo el pecado al otro. Ojo, que hay muchas muertes, a veces no físicas solamente, sino espiritual. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? Bueno, estamos aterrizando aquí en el tema de la prioridad. Dice la Biblia que cuando no teníamos nada, dice en esta enseñanza, cuando no teníamos nada, siempre estábamos buscando a Dios. Pero cuando ya conseguimos el empleo, el novio que querías, la novia que querías, la mujer que querías, entonces te empiezas a apartar de Dios. Ahí dejaste de él.
Ahí quítate del trono de tu vida a tu creador. ¿Es así o no es así? Y pusiste a otra persona, eso se llama como idolatría. Cuando dejaste de servir a Dios en el ministerio, porque ya no tienes tiempo, y pusiste el empleo, pusiste el negocio, pusiste a otra cosa, eso se llama idolatría. Entonces arrepintámonos de eso, porque hay una promesa de Dios bien grande para la iglesia. Dice en esta Biblia, esta nueva versión internacional, en el libro de Jeremías, hay una promesa para todos los que en verdad obedecen la palabra de Dios. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Dios quiere soltarte bendiciones grandes, tanto espiritual como material. Solo falta que obedezcamos lo que dice. Jeremías 31:11 en adelante dice: porque el Señor rescató a Jacob, lo redimió de una mano más poderosa. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sion, disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite. Las crías de las ovejas y de las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Un grito de júbilo, los jóvenes. ¡Ay! Oye, esto es como que en el lugar equivocado. ¡Un grito de guerra a los jóvenes! Ahora verás tú. ¡Un grito de guerra a las leonas, a las mujeres! Y ahora un grito a los leones, los hombres que están en este lugar. ¿Quién ganaría de los tres? Se la veo ahí. Y dice: los jóvenes danzarán con alegría, y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo, su luto en gozo, y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo. El vino que ven aquí, están viendo este vino. ¿Cuánto quiere que se lo regale para celebrar con la compañera? No es mío. El esposo mío ya tiene que marcar. Bueno, miren, el vino significa la abundancia. Y te voy a regalar esta, yo no soy profeta, pero te voy a regalar una palabra, porque así como Dios corrige y nos exhorta, Él nos consuela. Después de la exhortación que nos arrepintamos de la idolatría, hay un consuelo, iglesia. Que si obedeces la palabra que Dios te está dando, Él te está prometiendo en Jeremías de que Él cambiará tu tristeza en alegría y tu escasez en abundancia. ¿Cuánto lo creen? Que este año 2026, ¿cuánto puede levantar su mano derecha? Todos los que reciben esta palabra. Que este año 2026, la mano derecha a todos, el Dios dueño del oro y de la plata y de todas las empresas, de todas las tierras, de todos los países, de todas las naciones, te dé abundancia, la abundancia que está prometida del
quédate ahí. Si para ti es más importante agradar al sistema de la universidad, quédate ahí. Si para ti es más importante agradar a lo que sea, yo voy a decirte lo que dijo Josué. Si ustedes quieren adorar a sus ídolos, allá ustedes. Pero yo en mi casa, ¿cuántos pueden decir conmigo? Yo en mi casa. Pero díganlo fuerte, yo en mi casa. Yo en mi casa. Serviremos a Jehová de los ejércitos. Eso es problema para los que están en Babilonia. Aunque a los hijos de Dios nos toca sacar mucho de Babilonia, lo hago. Entonces, terminamos diciendo que hay prioridades que tenemos que ordenar, porque hay mucho desorden en los hijos de Dios muchas veces. Y ese desorden Dios lo corrige con su palabra. Y aunque hayas escuchado esta palabra muchas veces, no está mal recordarlo. Primicia simboliza prioridad, pero que tu prioridad número 1 sea Dios en tu vida. Ageo 1, del 1:12, hay una declaración muy fuerte. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el asunto al sacerdote Josué, hijo de Josadán, el sumo sacerdote. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega, dice que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan, vivan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? El hombre dice, ustedes dicen, no, pastora, todavía podemos esperar un momento más. Podemos esperar con este piso así, con esas paredes así, con ese techo y las palomas así. Pero tu casa, si no dices que hay que esperar. Eso es lo que dice Ageo. Ageo dice que usted y yo decimos muchas veces que todavía no es el tiempo para arreglar el templo, el local de reunión de la iglesia, pero sí nos preocupamos y nos afanamos por tener casas espectaculares. Amén. Esta es una exhortación de Ageo, el Señor a través de Ageo. Te preocupas por arreglarte y no está mal por tener una buena casa, pero mi casa, dice el Señor, que está en ruinas. Muchas veces con una pared ñocorosa, como digo yo, un techo ñocoroso, como digo yo no me estoy refiriendo a este local nada más. Hay muchas iglesias así, donde hoy en día es más importante vivir y tener una comunidad uno y el lugar donde nos reunimos está en ruinas. Como trates la iglesia o el local donde nos reunimos, que eso lo aclaró el apóstol, como tratemos esta casa, así Dios también nos va a responder para las necesidades de nosotros. Porque ahí mismo Ageo dice, ustedes trabajan y se doblan en el turno, y cuando cobran el sueldo es como si echaran el saco roto. Amén. ¿Y por qué es que no nos alcanza? ¿Por qué es que no nos alcanza? Porque la casa de Dios la tenemos descuidada. Y no solamente las paredes, el piso físico, sino los ministerios. Porque nos afanamos más por cumplirle al empleo, al negocio, al patrón, pero a los ministerios, si puedo llegar, yo llego, si puedo servir, y eso es tener la casa de Dios en ruinas. ¿Entendieron eso? Y por eso hay que pedir perdón. Más adelante, si usted sigue leyendo, Ageo dice que ahora sí es el momento. Este es el momento para ponernos manos a la obra y trabajar por reconstruir el templo, el lugar donde nos reunimos, porque el templo es uno, especialmente nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿dónde se reúne? ¿Dónde se reúne cada templo del Espíritu Santo? A este lugar es una muestra, como dice el apóstol, que él aprendió, que alguien le dijo, ustedes se congregan en el local que ustedes se merecen. Eso es fuerte, porque si el local está un poco así todo maluquito, ¿será que nos merecemos un local así maluquito? No, ¿verdad? Entonces, es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Y es tiempo, a partir de hoy y los próximos domingos, aquí se va a celebrar la primicia.
¿Cuántos se alegran por eso? Vamos a hacer la fiesta de primicia. ¿Y qué pueden pactar como primicia? Muchas cosas. Eso se lo va a enseñar el apóstol y otro apóstol que va a venir. Lo único que les puedo decir, el apóstol de Israel, el diezmo se hace diciendo que todo el diezmo significa, para que tengan una idea un poco más clara, el diezmo significa que todo viene de Dios, es exclusivo para Dios. La ofrenda, usted da ofrenda cada vez que echa una ofrenda porque usted es agradecido. ¿Qué significa la ofrenda? Agradecimiento. Cada vez que usted ofrenda, está diciendo gracias Señor por lo que me diste en esta semana. Cada vez que usted diezma, usted está diciendo Señor porque esto es tuyo y yo no lo puedo tocar. Porque esto es para ti, es exclusivo tuyo y todo viene de tu mano. ¿Y qué simboliza la primicia? La primicia simboliza que lo primero, lo mejor, el primer pollito que puso la gallina, la primera venta de la peluquería, la primera venta de la tienda, el primer sueldo hay gente que ha dado primicia, todo el sueldo de enero, y hay gente que se queda loca. ¿Cómo esa persona? Ese es entre Dios y esa persona. Algunos sacan una ofrenda especial como primicia de la primera ofrenda especial como primicia del año, y eso también en primicia se puede traer. Y también en especie, la primera papaya, el primer mango bonito, o si no, si usted quiere ser más avispado, más sabio, traiga el primer gusto de la cosecha de melón, tráigalo como primicia. El primer gusto, un saco de una caja de plátano, usted lo que sea, eso se llama primicia. Lo primero de este año lo vamos a traer el día de la fiesta. Vayan preparándose porque eso va a ser para el último domingo si Dios quiere. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Se la dejo hasta aquí porque ya hemos hablado mucho. ¿Cuántos aprendieron esta mañana? Póngase la mano en el corazón y vamos a pedirle perdón a Dios porque todos en algún momento lo vamos a Dios. Malaquías lo dice: traiga íntegro los diezmos y la ofrenda al alfolí, y yo reprenderé el devorador por ustedes. Quiere decir que Dios va a encargarse de los que extorsionan, de los que chantajean. Hoy en día hay mucha extorsión, hay mucho chantaje. Así que usted quiere que Dios se encargue de esas malas personas, suelte su diezmo, suelte su ofrenda, porque Dios promete en Malaquías que si hacemos eso, Él mismo se va a encargar del devorador y de los que roban y de los que quieren dañar tu cosecha. Amén. Cierre sus ojos y ponga la mano en el corazón. Repita conmigo: Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra. Hoy me arrepiento por toda idolatría que tú has visto que hay en mí. Confieso que sin darme cuenta he estado idolatrando personas, lugares, negocios, cualquier otra cosa que ya tú me mostraste. Por ese pecado, hoy yo me arrepiento y te pido perdón. Te pido perdón cada vez que te he robado en los diezmos, ofrendas. Y te pido perdón porque lo primero de mi trabajo, del año, de la cosecha, no la he traído, que se llama primicia, y también te pido perdón por eso. Hoy te doy gracias por hablar a mi vida y aclararme cosas que antes no sabía. Gracias, Señor, por recordarme que tú eres todopoderoso, y si tú estás en primer lugar de mi vida, quiero poner todo lo tuyo a tu disposición antes que agradar a los hombres. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga. Den un fuerte aplauso a Dios. Que Dios los bendiga.